Muy bien, le invito por favor a que abra su Biblia en el libro de Gálatas capítulo 3. Vamos a ver del versículo 6 al 18. Esta es una sección ya que el apóstol Pablo continúa haciendo una defensa de la doctrina de la justificación, pero ya argumentando algunos aspectos que son sumamente interesantes. La palabra del Señor dice así, Gálatas 3, 6 al 18. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por lo tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de la fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como que hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. En esta sección vamos a ver cómo el apóstol Pablo continúa la ampliación del argumento para la defensa de la justificación por la fe. Recordemos que en el capítulo 3, versículos 1 al 5, les hacía recuerdo a los hermanos de Galacia, ¿ya? Eso lo vimos la semana pasada, que la defensa de la justificación por la fe a partir de la experiencia que ellos tuvieron. El apóstol Pablo le dice, ustedes recibieron el Espíritu por las obras de la ley, la salvación fue por las obras de la ley, no por haber creído en Cristo. Entonces, por su propia experiencia, tanto la recepción del Espíritu como la salvación fue mediante la fe, obviamente creyendo en las promesas del Señor. Ahora Pablo va a ampliar su argumento por una sencilla razón, porque él se sentía y se sentía amenazado, y los argumentos que estaban en contra de él era porque Pablo no estaba considerando a la ley de Moisés. Entonces, en esta sección, hoy veremos cómo el apóstol Pablo continúa su argumentación de defensa basado, en primer lugar, en el ejemplo de Abraham, versículos 6 al 9. Luego, en los efectos de la ley, del 10 al 12. Posteriormente, en la obra de Cristo, del 13 al 14. Y después en la permanencia de la fe, que es lo que permite al creyente continuar. Vamos a la primera parte de la argumentación de Pablo, el ejemplo de Abraham. Miremos nuevamente del versículo 6 al versículo 9. Dice el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Los judaizantes, que eran los que habían creído en Jesucristo, pero también seguían los argumentos de la ley, ellos alegaban que tenían el Antiguo Testamento de su parte. Y ellos decían y consideraban que Moisés era su maestro, pero Pablo hace una jugada maestra en todo esto y saca un argumento siglos antes de Moisés al mencionar a Abraham. Es como que ellos no esperaban que Pablo en su argumentación saque una jugada maestra, llamémoslo así. Él saca, como decimos normalmente, un as debajo de la manga. Si estaba toda la estructura de la ley, Pablo le está diciendo, ajá, pero acá tengo una carta escondida para que ustedes entiendan. Y menciona, en primer lugar, a Abraham. Y la pregunta es, ¿cómo había sido justificado el padre de los judíos? Entienda bien eso, que Abraham para los judíos era el padre de la fe.
Vámonos a Génesis capítulo 15, versículo 6. Abra su Biblia, por favor, en Génesis 15, versículo 6, y ahí vamos a ver cómo fue justificado Abraham, el padre de la fe y de la nación judía. Si miramos el capítulo 15, Dios promete a Abraham un hijo y dice el versículo 6, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Si no lo tiene subrayado ese versículo, ya mire cómo es en paralelo, como el apóstol Pablo en el versículo 6 menciona también Génesis 15, 6. Ahora, la justificación de Abraham obviamente no fue por guardar la ley, porque Abraham es antes de la ley. La justificación de Abraham era por la fe, porque Abraham creyó en la capacidad de Dios en cumplir lo que Dios le había prometido, y esa capacidad de Dios que estaba expresada en la fe que Abraham ponía en Dios, fue tomado por justicia, y así fue como fue justificado antes de la circuncisión. Cuando Abraham le creyó a Dios y fue tomado por justicia, Génesis 15, 6, fue antes de que Abraham sea justificado. Vamos al capítulo 17, versículo 24 de Génesis, y vamos a ver cómo Abraham cumplió el pacto. Génesis 17, 24 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Posterior a su justificación, a Abraham, que fue por la fe, Abraham cumple el pacto, ya la señal del pacto que había hecho con el Señor. Entonces, si los judaizantes decían es necesario la circuncisión como argumento legal, ya Pablo utiliza un efecto maravilloso y le dice, antes de la circuncisión está la fe. Y ahorita voy a explicar por qué es importante ya no cumplir los mandatos de la ley, porque hay una promesa de por medio. Continúa Abraham y dice, ¿cómo podían entonces los judaizantes insistir en que la circuncisión era indispensable para ser aceptado por Dios? Obviamente, si Abraham fue aceptado por Dios por medio de la fe, ¿por qué nosotros, los gentiles, ya los que se acercaban al Señor, necesitaban cumplir toda la estructura de la ley? No era obvio. Entonces, en los versículos 7 y 8, miremos lo que dice Pablo, sabed, volvamos a Gálatas 3, perdón, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe, Abraham el padre de la fe, Abraham que creyó a Dios y fue tomado por justicia, dice que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Pablo relaciona el pasado con el presente al hacer esta declaración que así como en Abraham habían sido justificados por la fe, así también lo habían sido los que ahora decían ser sus hijos, los hijos de Abraham, los descendientes de Abraham. Esto, hermano, nos da una promesa interesante. Tanto Abraham y sus descendientes espirituales, es decir, gentiles como judíos, todos han sido declarados justificados por medio de la fe. Esta conclusión concuerda con la Escritura cuando dice que en Abraham serán benditas todas las naciones. Génesis capítulo 12, versículo 3. La promesa que Dios le hizo a Abraham y de bendición fue para todas las naciones, para toda la humanidad. Hermanos, esto nos abre una puerta de esperanza extraordinaria para nosotros los que no tenemos ascendencia por linaje, llamémoslo así, con la fe, con el judaísmo o con los israelitas. De esta manera, la justificación de los gentiles incircuncisos se incluyó con mucha anticipación dentro del aspecto universal del pacto abrámico. Recuerden, el pacto abrámico es universal porque incluye a las naciones. Serán benditas en ti todas las naciones. Ahora, cuando Dios dio de antemano esta buena nueva, prácticamente es un mensaje de evangelio a Abraham. Hay esperanza, es una buena noticia. Ahora, entendiendo todo esto, en el versículo 9, mire, de modo, dice así la Escritura, de modo que los que de la fe son bendecidos con el creyente Abraham.
Pablo concluye esta frase con una argumentación indicando que aunque la provisión fue hecha para todas las naciones, es decir, una provisión universal para todos, solo los que creen en la promesa serán bendecidos con la justificación. Hermanos, esto abre una puerta muy interesante para destruir cualquier argumento de la salvación universalista que está muy de moda. ¿Cuál es el concepto universalista? El concepto universalista es que si Dios es tan bueno, ¿cómo un Dios tan bueno puede enviar al infierno a las personas que no creen en Él? Entonces, ese universalismo ya se va derrumbando porque la promesa, es decir, la oportunidad ha sido para todas las naciones. Pero el versículo 9 dice que los de la fe son bendecidos en Abraham. Prácticamente los que creen, no en Abraham, sino en la justificación por la fe en Jesucristo, recibirán la salvación y serán hallados justos delante de Dios. El argumento continúa. Ahora, Pablo establece que hay una gran diferencia entre la provisión que hace Dios y la apropiación de esa provisión que hacen algunos. A ver, vamos a remontarnos un poquito como ejemplo. ¿Se recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, ya, y había la señal de la muerte de los primogénitos, y prácticamente era que cada familia iba a sacrificar un cordero, y la sangre derramada del cordero tenía que ser rociada en los dinteles de las casas de los judíos, y cuando venga la muerte prácticamente no iba a tocar. Lo mismo, esa sangre derramada, si no haya sido rociada, no era una sangre aplicada. Tenía que ejercer fe la persona, el judío, ya el israelita, para que pueda esparcir. ¿De qué servía esa sangre derramada? De mucho valor, pero el efecto personal para esa familia implicaba esparcirla en los dinteles. De igual manera, la provisión de Dios es para todos, pero la apropiación de esa provisión es para los que creen por medio de la fe. Podemos entrar en un debate mucho más amplio, que no es nuestra intención en este momento, pero quiero que miremos desde la perspectiva de Pablo, no desde la perspectiva de Arminio o de Calvino. No es el momento de hablar de esto. Desde la perspectiva de Pablo, que es lo más importante, ¿por qué Pablo está argumentando todo esto? Justamente porque él quería demostrar de manera bíblica y contundente de que no era la justificación por medio de las obras o del cumplimiento de un pacto específico. Bien, ahora, el segundo argumento que utiliza Pablo en esta sección es los efectos de la ley. El primer argumento fue un argumento positivo, la fe, pero el argumento negativo que utiliza Pablo es que le dice, oiga, si ustedes siguen confiando en la ley, los efectos de la ley son imposibles de esquivarse. Versículos 10 al versículo 12. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las obras o las cosas escritas en el libro de la ley. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. En esta parte de la argumentación, después de que Pablo había establecido, basado en la experiencia de los Gálatas y en la experiencia de Abraham, que la justificación es solo por la fe, Pablo empieza a decir lo ilógico que sería confiar en la ley. ¿Cómo pueden estar confiando en la ley si esto es ilógico? Versículos 10 al 11 que hemos leído, dice, contrario a lo que enseñaban los judaizantes, la ley no puede justificar, solo puede condenar. La ley va a demostrar la incapacidad del ser humano de andar rectamente en todos los aspectos y que necesita a alguien justo que cumpla esos principios. Para probar que la ley demandaba perfección y que hay una maldición para quienes fallan en cumplir cualquier parte de la ley. Miren, Deuteronomio 26 es el argumento utilizado en el versículo 10. Dice que aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas de la ley para hacerla, prácticamente es una persona maldita. Santiago nos va a aclarar más adelante esto, que el que quebranta en un punto la ley, ya quebrantó todas.
Entonces, ¿cómo puedo decir de que yo tengo cumplimiento de todos los mandamientos, de toda la ley, de todos los aspectos, pero fallo en uno? Ya soy condenado prácticamente por incumplirlo. Transgredir un solo mandamiento, aunque sea una sola vez, hace que la persona caiga bajo maldición. Y puesto que todos fallan y fallamos en algún punto, todos estamos bajo maldición. Y aquí Pablo, de una manera indirecta, le está diciendo, ¿ustedes quieren vivir bajo la maldición o bajo la bendición? Chicos, pónganse las pilas. Oh, Gálatas insensatos, empieza el capítulo 3. Vamos por la fe, no vamos por el cumplimiento de una normativa que ni siquiera nuestros padres fueron capaces de cumplirla. Ahora, queda totalmente eliminada la suposición de que una persona puede ganar aceptación divina por su propio esfuerzo. Al decir implícitamente, y hermanos, esto es muy claro, al decir implícitamente que necesitamos guardar la ley, lo que estamos mencionando es que yo puedo ganarme la aceptación de Dios por mi propio esfuerzo. ¿Hay alguno que sea así perfecto para ganarse la aceptación de Dios, sabiendo que fallando en un punto así de la ley, quedaríamos juzgados por toda la ley? Indudablemente no, a excepción de Cristo. Por eso, el siguiente argumento es el que utiliza Pablo, los méritos de Jesús. Quizás alguno bien intencionado pensara, pero pensemos un poquito, ¿por qué no somos eclépticos en todo esto? ¿Por qué no pensamos en que podemos vivir combinando la ley y la fe? Tal vez se requieren ambas y no solamente solo la fe y no la ley. Pablo, para que no haya ese pensamiento, en el versículo 12 dice lo siguiente: y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera todas estas cosas vivirá por ella. Pablo comprueba que eso es imposible, el de vivir coqueteando con la ley y vivir coqueteando con la fe. Según lo que dice la Escritura, porque la ley y la fe se excluyen mutuamente. Si es por ley, no es por fe, es por obras. Y si es por fe, ya no tendría necesario el cumplimiento de la normativa. Recuerden, es fácil desviarse de esta argumentación diciendo, como es por fe, yo digo que creo y le digo sí a todo, entonces hago mi vida un chaleco, hago lo que me da la gana con mis acciones, no tengo ninguna responsabilidad ante mi sociedad, mi familia, la iglesia, y puedo vivir como me da la gana. Si usted, amigo mío, piensa así, es porque no ha comprendido el precio del sacrificio de Jesús en la cruz y la responsabilidad nuestra como personas salvas que tenemos que vivir de manera espiritual para agradar, no para encontrar el favor de Dios, sino para agradar, para bendecir, para vivir dignamente de acuerdo al llamado que hemos recibido por gratitud por esa salvación tan grande. Entonces, el principio básico que Pablo dice se encuentra en Levítico 18:5, donde dice, el que hiciere todas estas cosas vivirá por ellas. Y si no las hace todas, y si sale parcialmente, no hay vida. Bajo la ley, solo una actuación perfecta gana la aprobación divina, hermanos. Pero puesto que esto es imposible de lograr, estando bajo la ley, solo puede condenarnos a cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, bajo la argumentación de la ley, estamos siendo condenados. Pero bajo la argumentación de la gracia, por la fe en Cristo Jesús, somos hallados justos en Él. Eso requiere un amén, y como dirían allá en el oriente boliviano, un amensango, porque solo a través de la gracia, por la fe en Jesucristo, podemos encontrar la justificación ante Dios. Entonces Pablo continúa su argumentación, versículos 13 y 14, es por la obra de Cristo. Dice, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. El lado positivo de la argumentación de Pablo en su énfasis es que hay esperanza. Si la ley no nos da esperanza, porque todos estamos condenados para maldición, en Cristo Jesús hay esperanza para todos aquellos que hemos transgredido la ley y que estamos bajo esa maldición, bajo esa condenación. Esa esperanza no reside en una persona, sino en Cristo, quien nos redimió de la maldición de la ley. Ahora, ¿cómo nos redimió Cristo? ¿Cómo redime Cristo al hombre? Hermanos, Él se hizo por nosotros maldición. Esa es la expresión que utiliza Pablo. Llevó sobre sí mismo su pecado y mi pecado.
de todos aquellos transgresores que hemos quebrantado la ley de Dios. De esa manera la maldición fue transferida, mi maldición, mi pecado, mi culpa, mi castigo fue transferido en Cristo, a Cristo. Él nunca pecó y se ofreció como sacrificio perfecto para pagar el precio del pecado. Hermanos, es por eso que cada vez que en la cena del Señor nosotros participamos domingo en la iglesia y se reparte el pan y la copa con vino que representan el cuerpo y la sangre de Cristo, para el creyente es un tiempo de suma adoración y exaltación a Cristo, porque estamos recordando que nosotros somos insertados en la familia de Dios por la fe en el sacrificio que hizo Jesucristo. Y eso quita cualquier motivo de soberbia, de jactancia en nosotros, en nuestras propias obras, en nuestros propios méritos, y nos hace concentrarnos en los sacrificios, en el sacrificio perfecto que hizo Jesús, en los méritos de Cristo, para que no tengamos motivo de gloriarnos en nosotros, sino en la cruz de Cristo, como lo hacía Pablo. Gálatas capítulo 2, versículo 20, capítulo 5, versículo 24 y capítulo 6, versículo 14. Hermanos, esto nos hace recuerdo del cuarto argumento que utiliza Pablo. Antes de llegar a eso, tenemos que entender los dos propósitos de la obra de Cristo resumida o redactadas en el versículo 14. ¿Qué dice el versículo 14? ¿Para qué? Recuerde, la palabra para habla de propósito. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa de Cristo. El primer propósito de la obra redentora de Cristo es para que la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Para que aquellos que no son del linaje de Israel puedan por la fe en Jesucristo recibir la salvación. Bendito Dios por su gracia, porque usted y yo estamos en este camino y somos parte de ese pueblo que no tenemos ascendencia israelita tal vez, pero sí estamos bajo la promesa de Cristo Jesús hecha a cada uno de nosotros. También para que a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo, que Él había prometido en el versículo 2 de Gálatas 3, dice, esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o a fin de oír con fe? Obviamente, la recepción del Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza para perseverar, caminar, andar, persistir en los caminos del Señor y darnos cuenta que no estamos solos, que tenemos los dones que Él ha dado y el fruto de su Espíritu Santo en nuestra vida como herramientas y auxilio para salir adelante en medio de este caminar cristiano. Hermanos, nuevamente el apóstol recalca lo siguiente, que la salvación y la santificación vienen por la fe y no por las obras. Solo por la fe, solo la fe en Cristo Jesús. Ahora, el siguiente argumento que Pablo utiliza del versículo 15 al 18 es la permanencia de la fe. Mire lo que dice el versículo 15 en adelante. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Pablo, en primer lugar, cuando dice hablo en términos humanos, está tomando un argumento legal que era conocido dentro del Imperio Romano, que era el pacto entre caballeros no se invalida cuando ya está ratificado. Versículo 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia, su simiente. Perdón. No dice a su descendencia, dice y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente. Y ahí especifica quién es la simiente de Abraham. Cristo. A Abraham le fueron hechas las promesas y a su simiente y no se cumplieron antes que se diera la ley. Más bien se cumplieron en Cristo y está vigente para siempre. Por lo tanto, la bendición de la justificación por fe es permanente y no puede ser cambiada por la ley. Si la promesa a su simiente ya fue antes de la ley y el cumplimiento de esa promesa es Jesucristo, la ley no toca nada de invalidación a esa promesa. ¿Qué es lo que está diciendo? El énfasis en la simiente
y no en simientes, sino en simiente, que Pablo hace un análisis de la singularidad, no la pluralidad, sino la singularidad, se refiere a una sola, les recuerda a los lectores fieles de Israel que siempre habían sabido que la bendición vendría a través de un solo individuo. ¿Y saben quién es ese individuo? El Mesías. Por eso es que Cristo es el Mesías. Y él está diciendo, ustedes no esperaban una descendencia grande en plural, usted esperaba la bendición en el Mesías, en Cristo Jesús. Ahora, contrario a lo que decían los judaizantes, la obediencia a la ley no era necesaria para recibir la herencia, la forma en que Dios salva al hombre siempre ha sido por la gracia y por medio de la fe. ¿Vemos la gracia en la promesa de Abraham? Sí, no merecíamos. ¿Vemos la fe para la justificación? Por supuesto. Abraham creyó y le fue contado por justicia. Hermanos, en conclusión en esta sección, la defensa de la justificación por medio de Pablo se basa en el siguiente argumento: la experiencia de los Gálatas, en un aspecto positivo, el gran ejemplo de Abraham que es previo a la fe. Esto es maravilloso porque Pablo analiza y dice, vamos a ver lo negativo de lo positivo de la justificación. Esto es en Abraham. Es en Abraham. ¿Qué es lo negativo? Que si siguen ustedes bajo los efectos de la ley, estamos fritos, estamos en condenación, en maldición, porque nadie puede cumplirlo. La esperanza es que Cristo hizo una obra maravillosa para que se complete todo esto. El Mesías prometido por el cual la esperaba es la simiente de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones, en esa simiente. Y somos benditos, hermanos. La promesa es la permanencia por medio de la fe. Podemos permanecer creyendo por medio de la fe. Y la pregunta es, ¿somos bendecidos o somos maldecidos? Porque si seguimos confiando en las obras de la ley, aún estamos en maldición. Y si confiamos en la obra de Cristo por medio de la fe, entendiendo la gracia de Dios, estamos en bendición. Hermanos, tal vez usted puede decir, ay, pastor, qué bueno que yo no pongo mi esperanza en las obras de la ley. Pero ¿saben qué? Unas normativas de mi iglesia es que hagamos esto, el otro. Pero no tienen base bíblica. Sí, pero... Y empezamos a adicionar cosas como la esperanza para ser hallados justos y estamos invalidando la fe. Y eso es muy delicado cuando nosotros entendemos de que la gracia es un don maravilloso, es un regalo maravilloso, de Dios, y que esto lo entendemos por medio de la fe por la cual nosotros somos justificados. Hermanos, terminando todo esto, yo quisiera llamar un poco su atención en algunos aspectos que creo para mí son importantes de que nosotros lo analicemos. Hay muchas iglesias en nuestro alrededor que aunque puedan tener el título de gracia o hablar acerca de temas de la gracia, ciertos comportamientos son comportamientos que están volviendo a renacer aspectos de la ley y de la tradición de una nación en específico, que si no cumplimos, sentimos que nosotros estamos viviendo en pecado. Tengan mucho cuidado, la justificación es solo por la fe en Cristo Jesús. Tenemos que analizar también de que muchas veces la perseverancia nuestra no está en función a la fe en Jesucristo, sino está en función al cumplimiento de ciertos principios que pueda tener una determinada iglesia. Una confesión doctrinal que no está ni siquiera basada en la Biblia, pero así lo creemos, así lo hacemos y así lo creían nuestros padres, los fundadores y tales. Pero no hay base justificada en la Escritura. Yo creo que cuando miramos esto tenemos que analizar cuáles son las bases de nuestra fe. Las bases de nuestra fe, en primer lugar, está fundamentada en la palabra de Dios, que es nuestra regla de fe y de práctica. Cualquier argumento adicional, por más de que esté en la palabra del Señor, pero con una interpretación, con una carga totalmente distinta, que pueda hacer de que esto traiga confusión y distorsión de la gracia y de la justificación por la fe, nos puede llevar
a estar caminando en un pasillo denominado herejía, y eso es pecado. Pablo, en el capítulo 5, cuando habla de los frutos de la carne, él menciona lo siguiente: y manifiestas son las obras de la carne, versículo 19, adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Una herejía es una verdad a medias, es una distorsión de un principio de fe de la Escritura con el propósito de confundir y de destruir. Y muchas veces, de una manera muy bien intencionada, sucede, pero otras veces ellos están convencidos de sus errores. Y eso no deja de ser de que es un pecado o es una distorsión. Hoy compartía con alguien que me mostraba, un hermano de la iglesia que me mostraba el título de una película, y me puse a ver el tráiler de esa película. Y resulta de que dentro de la argumentación decía, hay dos tipos de personas que hacen todas estas cosas: los que están convencidos que están mintiendo y los que creen que es verdad y tienen poderes para hacer, pero en realidad no lo tienen. Ambos están equivocados. De la misma manera puedo decir, hay dos tipos de personas que, conociendo la palabra, o están convencidos y deliberadamente están yendo hacia la ley, o aquellos que inocentemente creen que es correcto basarse en esa argumentación, pero de igual manera, ambos pueden estar sinceramente o insinceramente equivocados. Nuestra posición es mirar lo que dice la Escritura y seguir confiando en los méritos de Cristo, para siempre recordar que nuestra justificación es por medio de la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.